Vamos a hablar de petróleo y de mucho dinero, novedades. Hoy se firmó el acuerdo entre YPF y Chevron. Esto en el marco de una nueva normativa jurídica que se conoció ayer. Brevemente para explicar, para ver de qué estamos hablando, nos vamos a ayudar con unas placas, en qué consiste este nuevo marco jurídico que va a ser aprovechado en primer lugar por Chevron. Es un programa para inversiones de más de $1.000 millones en 5 años. La anunciada hoy en el acuerdo YPF-Chevron asciende a 1.500 millones. ¿Qué se les permite? ¿Qué se les concede? ¿Cuál es el incentivo? Que van a poder exportar el 20% de lo que produzcan libre de retenciones, no van a pagar retenciones, van a poder dejar los dólares afuera y en caso de que falte petróleo en el país, lo van a tener que vender internamente, pero se les garantiza que van a recibir el mismo valor en pesos y que van a poder comprar los dólares para llevárselos afuera. Yo estoy haciendo unos primeros cálculos así muy a grosso modo para tener una dimensión de cuánto es el beneficio, cuánto es la zanahoria. El acuerdo establece, dicen que esperan llegar al año 2017 con una producción de 50.000 barriles de petróleo diario. Si uno hace la cuenta, van a poder exportar el 20%, es decir, van a poder exportar 10.000 barriles diarios. Un barril cotiza hoy más o menos a $100, es decir, van a poder exportar por $1 millón por día. Les van a perdonar, van a poder no pagar 30% de retención, es decir, se van a ahorrar $300.000 por día, es decir, unos $100 millones por año. Ese es el principal incentivo que se le otorga, el principal, no el único, a Chevron. Para ver si esto está bien, qué opinan, estamos aquí con 3 especialistas. Gustavo Calleja, ex subsecretario de Combustibles durante el periodo de Alfonsín. Nicolás Gadano, funcionario de YPF, economista experto de energía de la Universidad de Itela, también parte en su momento de economista de YPF y actualmente en las filas del PRO. Y Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Los 3, gracias por venir. Gracias. Gustavo, ¿tu opinión? Mira, a mí me hubiera gustado más un programa para explorar y no para explotar. Es decir, yo reconozco las urgencias que existen por la cuenta que aparece con las importaciones de combustible, pero me preocupa la inexistencia de reservas. Es decir, esto es un tema de infraestructura. Me parece que además se tocan 4 o 5 leyes y una, en este decreto que salió ayer, se está indexando un precio para reconocerlo si lo tienen que meter en el mercado interno. Y está prohibido por la indexación en Argentina, por la ley de emergencia pública. Tampoco está claro cómo va a ser el autoabastecimiento. Cómo se va a computar solamente petróleo, solamente gas, derivados. No me parece que sea adecuado que se haya firmado con Chevron. Es una compañía que posiblemente, analizando todas las performances de Chevron del 2000 al 2011 en Argentina, es la que peor trabajó. La pérdida de reserva y la pérdida de producción es alarmante. En las áreas que ya tiene. En las áreas que ya tiene, que fueron de San Jorge, ¿no? Y que la ubican en un incumplimiento de la ley de hidrocarburos, como el que se le achacaba a Repsol con sensatez, y a otras compañías también, de no haber mantenido un adecuado nivel de reserva. Vino con un problema a cuestas, que significó un fallo de la Corte, que fue el desastre que hizo en Ecuador. El fallo de la Corte tiene implicancias políticas grandes, porque es volver para atrás lo que en su momento se conoció como la teoría del juez Salvador María Lozada con el caso Swiss Deltec, que las casas centrales son responsables por lo que hacen las subsidiarias, que estaba también la teoría, en base a la teoría de Carlos Balconada Aramburu. Eso se murió con el fallo de la Corte. Con el fallo de la Corte ahora, con el voto en contra de FAI, que uno sabe cómo piensa FAI. Yo he tenido la suerte de haber sido alumno de FAI cuando estudié un año Derecho, de FAI y de Silvio Frondizi en Derecho Político, si lo conozco, sé cómo piensa. Y me parece que esto es un retroceso, es proteger a Chevron Argentina como si no tuviera nada que ver con Chevron Ecuador. A mí no me gusta, esto me parece que es una cosa horrible directamente y que afecta a la soberanía. Y me parece que esencialmente
vamos a tener problemas de autoabastecimiento con Chevron durante varios años. La noticia que se publicó hace varios días que a YPF le rechazaron los niveles de reserva que elevó a la Comisión de Valores de Nueva York, que es un organismo con el cual se puede confiar, es importante. Así que bueno, no soy optimista, reconozco el problema, pero me hubiera gustado mucho más, por ejemplo, que estuviéramos discutiendo el tema de dónde hacemos las próximas represas, si seguimos con la Kirchner y la Zepernik, o vamos a ver el problema, que quedó oculto, el problema del Paraná Medio. Acá ha habido hechos muy graves, donde ha hablado creo que Wiener y el ministro De Vito, pero ese es uno de los temas que tenemos que hacer en Argentina. ¿Cuántas represas voy a construir y cuánto petróleo voy a dejar de consumir? Nicolás. Bueno, yo en principio creo que es positivo que se piense en convocar a empresas privadas que colaboren también con YPF estatal en la inversión en el sector de hidrocarburos, porque la situación energética de la Argentina es muy crítica, y es bueno que el gobierno, que en gran medida es responsable de la política energética que provocó la caída de producción y reservas más pronunciada y más prolongada de la historia de la industria petrolera argentina, empiece a preocuparse por establecer condiciones económicas razonables para que haya más inversión pública y privada en el sector, ¿no? O sea que en principio eso me parece razonable. Después de muchos años en los que el gobierno, la verdad que descuidó al sector, en general pretendió eludir sus propias responsabilidades achacándole a las empresas toda la culpa, con una retórica muy nacionalista, que tuvo su pico en la expropiación de YPF, en donde parecía que todo el foco estaba puesto en la gestión de Repsol. Bueno, un poco más de un año después vemos que la situación energética ha empeorado más, y me parece que la idea de que se convoque también a las inversiones privadas está bien. Ahora, el instrumento, este decreto que vos mencionabas, tiene inconvenientes. Creo que hay toda una parte que hace a modificaciones en el sistema de concesiones, que evidentemente no es facultad del Poder Ejecutivo Nacional, que tendría que llevarse al Congreso, incluso con una discusión muy amplia con las provincias productoras, porque hoy las provincias son las dueñas del subsuelo de acuerdo a la Constitución. Se anunció hoy que el acuerdo va a ser sometido a la legislatura. Necesariamente el que puede aprobar estas concesiones extendidas de 35 años es Neuquén, pero creo que también el Estado federal tiene un rol muy importante en la política energética, y esto obliga... ¿Pero en principio te parece un paso positivo? Me parece que está orientado en la dirección correcta. ¿Víctor? Una pregunta antes, ya vamos, Víctor. ¿Es significativo cuantitativamente? Porque están prometiendo, como dijo Marcelo, 50.000 barriles diarios para el 2017. Si estamos hablando de acá a 4 años, si todo va bien tendríamos esto. Yo les preguntaba antes fuera de cámara y ustedes me decían que la producción actual es de alrededor de 500.000 barriles diarios. Sí, un poquito más. Es más. Casi un 10%. O es casi un 10%, en el mejor de los casos. Y esto, sí, de todos modos, este acuerdo, el de Chevron, es un acuerdo sobre una superficie de la que YPF tiene disponible en sus concesiones muy pequeña. Perdón. YPF tiene 12.000, en Vaca Muerta tiene 12.000 kilómetros cuadrados. Este acuerdo es para 400 kilómetros cuadrados. Es un 3% de todo lo que tiene. O sea que YPF. La potencialidad es muy grande, digamos. Esto es casi un acuerdo piloto, digamos, es decir, en cierto sentido. ¿Estás de acuerdo con el acuerdo? Estoy de acuerdo con el acuerdo. ¿Por qué? Valga la redundancia. Bueno, un poco con los argumentos que acá planteaba Nicolás, y por otro lado, porque creo justamente que esto, por un lado, tiene, desde el punto de vista económico, es un paso hacia el disminuir las importaciones de energía, que son fundamentales. Si hacemos historia sobre cuál es la causa por la cual estamos en esta situación, tiene distintos niveles que uno tiene que analizar. Uno no puede, en petróleo y gas, en hidrocarburos, solamente achacar los problemas de disminución de producción y disminución de reservas a cuestiones políticas y económicas. Hay un aspecto geológico, si todos los países y los yacimientos en algún momento llegan a su pico de producción y empiezan a declinar. Argentina empezó a declinar en 1998 su producción de petróleo, es decir, antes que estuviera este gobierno, si pasó distintos gobiernos, y en el mundo la mayoría de los países están en procesos de declinación. Esto obliga a buscar nuevos recursos, como son estos, los recursos no convencionales, los cuales Vaca Muerta tiene un potencial enorme. Y entonces, respecto a las cuentas que hacías vos,
además de lo que factura la empresa, tiene que calcular el lifting cost, digamos, el costo que te cuesta extraerlo. El costo del petróleo convencional en Argentina está alrededor de $10. Por ejemplo, en Arabia Saudita, $2.50. Pero el lifting cost de ¿cuánto cuesta llevarlo a la superficie? Llevarlo a la superficie puede llegar, todavía no se sabe, pero puede estar alrededor de $60, $70. Es carísimo. Es carísimo. Y eso pasa en el mundo. Y también hay un costo energético y ambiental mucho más grande. Pero en general, y otra cosa que hay que marcar... O sea, para vos estos $100 millones no es exagerado. No, no es exagerado. Habrá que ver las condiciones. Sí, por del eso, contrato, hay que ver las condiciones. Pero hay una cosa, pero también quiero aclarar una cosa importante, que a mí, es decir, porque más allá de lo que se dijo sobre respecto a la expropiación de Repsol, que Chevron, más allá de algunos intereses particulares que tenga, haya firmado un acuerdo con YPF, ¿sí? Marca que el mundo petrolero, porque Chevron es una big oil, está dentro de las 5 empresas petroleras más grandes del mundo, está reconociendo el nuevo estatus jurídico de YPF, es decir, está firmando un acuerdo con esta YPF reestatizada, que muchos, cuando se produjo el proceso de reestatización, ¿sí? Empezaron a plantear que esto era una cuestión de inseguridad jurídica que iba a traer muchos problemas al país, y esto muestra que no, porque las petroleras cuando huelen a petróleo van a buscarlo. Un minuto más cada uno porque estamos, pero un minuto para ir cerrando. Es Mira, un debate que recién empieza, no se va a saldar este El ratito. tema con el fracking es un tema de contaminación y ustedes mostraron un video, hay algunos informes de una organización petrolera sur, donde ya están trabajando en Neuquén, especialmente Apache, y han contaminado todo. La gente no puede vivir, no solo las comunidades mapuches. Neuquén está todo contaminado, y esto ha contaminado no solo en Argentina, sino en otros países. Esto es sumamente peligroso, y YPF no tiene todavía los estudios necesarios, ni sabe cuánto le va a costar, ni sabe cuánto tiene, ni sabe usted hablándolo, que ni sabe qué va a pasar después. Porque hay, por ejemplo, partes en Canadá donde esto se aplica y en el norte de Estados Unidos, y en el este de Estados Unidos no se hacen este tipo de perforaciones porque hay represas. Y están perforando donde hay 10 represas y se provoca movimientos sísmicos. Yo creo que digamos, el gobierno con este nuevo régimen reconoce que la política energética estaba mal. Ahora, en vez de crear un régimen de excepción discrecional en donde las empresas tienen que presentarse frente a este triunvirato de funcionarios, me parece que estas reglas razonables para que se invierta más en la Argentina, y no solamente proyectos de más de $1.000 millones, sino también los de 900 millones, los de 800, debería ser cambiar la política energética de manera integral, ir al Congreso a discutir una nueva ley de hidrocarburos, en vez de hacer decretos que ya tenemos la experiencia de los 90 basada en decretos que después se derogaron. Entonces yo creo que más allá de que la orientación de recibir al capital privado en el sector esté bien, la forma como lo hace el gobierno en esta pirueta que hace después cambiando bruscamente la orientación de lo que venía diciendo, reproduce fragilidad institucional que ya tuvimos y que no ayudó nunca al sector energético. Víctor. Bueno, coincido que Argentina tiene que resolver un problema institucional respecto al sector hidrocarburífero. Para mí uno de los errores más grandes de la época de los 90, el menemismo, fue haber pasado los recursos de las provincias. Es decir, el tema de la energía es un tema de seguridad energética. Entonces, así como nosotros, y eso implica que tiene que haber una política nacional. Es decir, yo creo que hay que volver al artículo 40 de la Constitución del 49, que decía que los recursos hidrocarburíferos, los recursos naturales, pertenecen al Estado. Porque justamente no podemos estar discutiendo con la provincia de Neuquén o con la provincia de Mendoza cómo explotamos. ¿Sobre el riesgo ambiental? Sobre el riesgo ambiental, lo del fracking, digamos, en Estados Unidos es el único país que se está haciendo. Por eso no es que hay otros países donde ha habido problemas de fracking. Sí, Canadá, el único de América del Norte. Digamos, y en realidad hubo algunos problemas ambientales al principio porque no se conocía la tecnología, es una tecnología nueva. Argentina tiene ciertas características en Vaca Muerta que son distintas a Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos la profundidad de las formaciones de shale, el petróleo no convencional, está a 500 metros. Los acuíferos están a 300 metros. Entonces eso implicaba que había cierto riesgo de contaminación. En Argentina la profundidad a la cual está el shale en Vaca Muerta está a 2.400 metros. Entonces eso, hay más de 2.000 metros entre donde se produce la fractura hidráulica y el acuífero. Entonces, realmente las posibilidades de contaminación son mínimas. Es cierto que hay que tener cuidado, hay que hacerlo con todas las salvaguardas y las regulaciones. Vamos a seguir el debate porque me parece que después de Chevron se viene Pan American Energy con algo parecido, Eurnequian y tal vez alguna otra multinacional. Y está muy bien que así sea. A los tres, gracias. Vamos a un corte y cuando volvamos pasamos del mundo del petróleo al mundo de la villa. Palabras más, palabras más, palabras